especialista en ultrasonido básico, especializada en radiología básica, docente de pregrado en las universidades públicas y privadas, miembro de Médicos por la Vida, miembro de Médicos Bolivianos Online, director gerente de ECOSER Centro Médico Integral, autor de las publicaciones en el área de imagenología, miembro del Comité Científico del Colegio Médico Nacional de Bolivia, miembro de la célula de docentes de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Muy buenas noches, doctor. Le damos la bienvenida y podemos comenzar con la videoconferencia. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches a todos los distinguidos estudiantes que ahora se encuentran presentes en sala. Veo que tenemos una buena cantidad de estudiantes y alumnos principalmente, y también me imagino que también hay algunos colegas del área y de otras especialidades que también están presentes y se van a ir sumando a lo que es esta conferencia que busca más que todo actualizar un poco sobre lo que se está haciendo actualmente en el ámbito de la imagenología, en el diagnóstico por imágenes, lo que en el mundo en general se conoce con el nombre de radiología, y específicamente en otras áreas que van como subcapítulos dentro de lo que es el mundo de la radiología, dentro de lo que es la ultrasonografía. Vamos a dividir esta conferencia en varios capítulos. En el primer capítulo vamos a ver un poco lo que son las cuestiones básicas de algunas imágenes en el ámbito de la tomografía. Posteriormente veremos las radiografías y también veremos algunas cuestiones básicas de lo que se está haciendo en tomografía actualmente, algunas investigaciones que se han hecho en relación al COVID. Para finalizar, en la última parte de la conferencia, vamos a hablar un poco sobre estadísticas a nivel de Sudamérica y a nivel de nuestro país, Bolivia, para ver algunas estadísticas referidas al COVID. Y vamos a finalizar con algunos cuadros bastante escuetos y bastante breves en lo que se refiere a lo que se avisora para lo que viene a ser esta última parte del año para el tema del COVID, especialmente en el ámbito de las vacunas. Si bien no vamos a entrar en mayor detalle en lo que es la inmunización, pero sí vamos a dar un breve pantallazo, haciendo más énfasis en lo que es la parte que nos corresponde, que es el área de imágenes. Bueno, vamos a ir directamente reiterando que en esta primera parte vamos a ver algunos aspectos básicos y también vamos a ver algo de lo que es bioseguridad para entrar luego a lo que es algún trabajo específico que se ha hecho en Europa, por ejemplo, sobre el tema de ecografías y cómo se utilizan o cómo se preparan las unidades de diagnóstico en el área de ecografía para lo que es la pandemia del COVID. Todo un documento que ha sido elaborado y que lo he podido incluir de la parte de la Sociedad Española de Ecografía, que también ha incluido un breve protocolo para lo que es la parte de la preparación que se tiene en los gabinetes de imágenes y de ecografía para el área específica y lo que es la primera línea, la lucha de los trabajadores en salud para el COVID-19. Bueno, vamos a empezar directamente. Ya tenemos un buen auditorio. Una vez más, saludar a todos, especialmente a los organizadores de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Esperemos que podamos colaborar estrechamente con esta sociedad que realmente es productiva. Veamos la forma de poder hacer ciencia de alguna manera, con algunos datos recopilatorios, y ver que el mundo científico continúe con la evaluación y el correspondiente avance en materia de lo que es lo que hoy atinge al mundo científico, como es el tema del COVID-19, las formas de encarar para toda la gente que está involucrada, para todo el personal de salud que está involucrado de alguna u otra manera con el tema de la pandemia del COVID-19. Si bien
estamos en una etapa en nuestro país de desescalada. Esperemos de que esto vaya surtiendo a través de lo que son la inmunización, la vacunación con las diferentes vacunas que se tienen disponibles en la actualidad. Vamos a ir directamente a la presentación que tenemos para el día de hoy. Panamericana de la Salud, Organización Mundial. Bueno, vamos a ponerlo al principio. Ahí. De la salud. Trabajamos en Bueno, vamos a empezar con la conferencia del día de hoy. El tema en realidad es una actualización en el área de imágenes para COVID-19, en la importancia de la inmunización. Vamos a hacerlo más que todo tomando en cuenta que el auditorio en cuestión ahora, la sala está conformada por estudiantes del área de salud, y eso es importante para que puedan tener algunos elementos de criterio que les dé mayores luces en el futuro para enfrentar la vida académica preuniversitaria o pregrado, y también para los colegas que también están presentes, algunos de los colegas. Y bueno, vamos a ver que podamos brindar algunos elementos en esta conferencia sobre lo que tiene que ver con la ayuda de algunos grupos que nos colaboran siempre para el tema de la cuestión académica. Una vez más, vamos a empezar saludando a todos quienes están presentes en la sala, dando siempre un poco de su tiempo y de su voluntad para empezar con esto que es reunirnos en un sábado y poder realizar alguna actividad de tipo académica. Eso es importantísimo. Bueno, vamos a ir directamente a lo que es nuestra presentación. En el mundo hemos tenido este avance de lo que es el COVID-19, y esto desde el 2019 ha estado afectando este amplio panorama que en su momento había sido bastante limpio, pero que ahora tiene algunas situaciones que tienen que ver con las medidas que se están adoptando actualmente para tomar en cuenta con lo que es el tema de la bioseguridad. Y más adelante vamos a hablar un poco sobre lo que es la bioseguridad en el área de bioimágenes, para ser más específicos. Vamos a entrar, pero antes vamos a hacer un recopilatorio de un video que habla un poco de el aporte que tiene la Organización Mundial de la Salud, en este caso, y otras entidades a nivel de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, que emite algunos videos que consideramos importantes para lo que se tiene actualmente por el marco de la pandemia del COVID-19. Si bien vamos a ver más adelante en forma específica algunos elementos que tienen que ver con la limpieza o la desinfección que se tienen que realizar en los gabinetes del área de imágenes para el cuidado correspondiente, pero vamos a iniciar con un video que viene desde la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo van a poder apreciar, es un video bastante corto que habla sobre la bioseguridad, y luego posteriormente vamos a entrar directamente en lo que es el tema. En la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, trabajamos en conjunto con las autoridades de salud de los países para proteger la salud de toda la comunidad.
En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la salud de los trabajadores de salud en medio de esta pandemia por este nuevo coronavirus, COVID-19. COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite a través de gotículas de saliva o de moco provenientes de un paciente infectado y enfermo. Es diferente al ébola. El ébola se transmite a través de fluidos corporales. Tienen dos mecanismos de transmisión diferentes. Debido a estas diferencias de transmisión, los requisitos de PPE para COVID-19 son diferentes de los requeridos para la enfermedad por el virus del ébola. Específicamente los overoles, a veces llamados equipo de protección personal para ébola, no se requieren cuando se hace un manejo de pacientes con COVID-19. Conozcamos ahora el uso del equipo de protección personal para COVID-19 según los niveles de atención. Pongamos especial atención ahora, queridos colegas. Los siguientes son los niveles de atención que vamos a considerar en esta charla en relación al equipo de protección personal que debe ser utilizado. El primero de ellos será el triaje. El siguiente nivel de atención es la toma de muestra para el diagnóstico laboratorial. Tendremos también en cuenta qué equipo de protección personal utilizamos cuando estamos frente a un caso sospechoso o confirmado de COVID que requiere admisión al establecimiento de salud y en cuyo caso no se requiere realizar ningún procedimiento generador de aerosoles. Y por último, nos referiremos al equipo de protección personal que debemos escoger cuando abordamos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiere admisión al establecimiento de salud y que también requiere un procedimiento generador de aerosoles. El triaje. En el caso del triaje, el personal de salud no necesita estar en contacto directo con el paciente. Se trata de una entrevista, con lo cual el trabajador de salud puede colocarse a una distancia de poco más de 1 metro del paciente. Lo que sí se requiere, como siempre, es la higiene de manos adecuada y la mascarilla quirúrgica. En el caso de la toma de muestras para diagnóstico laboratorial, en cuyo caso es posible que durante la toma del frotis faríngeo se ocasione un reflejo y es posible que el paciente tosa abruptamente y se generen aerosoles, se recomienda higiene de manos, batas, un respirador N95, las gafas de protección ocular o un protector facial que debe cubrir toda la superficie de la cara y guantes. Tenemos aquí el equipo de protección personal que debemos utilizar cuando tengamos que abordar un paciente, un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en el cual no se necesita implementar ningún procedimiento generador de aerosoles, pero este paciente sí necesita ser admitido en la institución de salud. Tenemos entonces la protección ocular, que en este caso son gafas que se ajustan muy bien a la cara. Una alternativa puede ser un protector facial que debería entonces cubrir la mayor parte de la cara. Tenemos la máscara quirúrgica que protege desde la parte superior de la nariz hasta la parte inferior de la barbilla y que ha sido ajustada a la cara utilizando la pieza de ajuste que se encuentra en la parte superior de la misma, una piececilla metálica que se encuentra en la parte superior de la mascarilla quirúrgica. Utilizamos bata de manga larga y utilizamos guantes
los mismos que deben cubrir el puño de la bata. De esta manera es como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que debemos abordar este tipo de pacientes. Cuando abordamos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en el cual tengamos que realizar un procedimiento generador de aerosoles, como puede ser una broncoscopía, una aspiración o la intubación del paciente, este es el equipo de protección personal que recomienda la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Lo primero, la protección ocular, que debe quedar adecuadamente ajustada a la cara y cubriendo todo el área de los ojos. Seguidamente, vemos que esta protección es diferente a la mascarilla quirúrgica. Es un respirador N95, que en este caso se justifica utilizar porque vamos a realizar un procedimiento generador de aerosoles. La bata, los guantes, que como dijimos antes, deben cubrir el puño de la bata. Siempre practicar la higiene de manos antes de vestirnos y en el proceso de quitar el equipo de protección personal. Eso es muy importante. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, la mayoría de las veces que abordemos un caso de COVID-19 sospechoso o confirmado, este es el equipo de protección personal que el trabajador de salud debe utilizar para abordar ese paciente. Miren, usando una mascarilla quirúrgica adecuadamente colocada, su bata, su protección ocular y sus guantes. Solo si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, entonces el trabajador de salud, en vez de utilizar la mascarilla quirúrgica, va a utilizar este respirador N95. Es fundamental que implementemos estas recomendaciones. Solo así aseguraremos un uso apropiado y racional de un equipo de protección personal que constituye un recurso valioso para la protección de los trabajadores de la salud, contribuyendo al mismo tiempo a la prevención de la transmisión de esta enfermedad en un medio hospitalario. Muy bien, era una antesala de lo que es la parte de la protección personal, los equipos de protección personal así denominados, que se utilizan en todo tipo de pacientes que son sospechosos para las áreas COVID en algunos hospitales o en los centros denominados Centinela o centros COVID, donde se atiende pacientes que tienen sospecha o ya tienen un diagnóstico laboratorial o clínico para COVID. Inmediatamente vamos a ver lo que es, por ejemplo, el tema en cuestión que tiene que ver sobre el protocolo que se está utilizando para el caso de las radiografías de tórax en el actual contexto de la pandemia por COVID-19, qué indicaciones, hallazgos, informe y la escala que se está utilizando, especialmente en este tipo de pacientes para hacer un seguimiento correspondiente. Entonces, normalmente, cuando hablamos de placas radiográficas, tenemos que ver que en urgencias se va a realizar en el departamento de diagnóstico por imagen o con la ayuda de un equipo portátil en la unidad de cuidados intensivos para corroborar con el área de terapia intensiva en pacientes hospitalizados que requieran situaciones de empeoramiento clínico relevante del paciente, un estancamiento o la finalización del tratamiento, en pacientes que han cursado con cuadros clínicos severos ingresados en la unidad de cuidados intensivos y que no tienen algún diagnóstico, no tienen la posibilidad para hacer una evolución posterior de las posibles secuelas posteriores. De tal manera que
vamos a hablar de lesiones compatibles o sugestivas de COVID, donde ya empezamos a ver algunas placas que tienen que ver, por ejemplo, con la opacidad focal, como el que se ve en la pantalla, que es una zona radiolúcida en una paciente femenina que se puede observar como opacidad focal. En una proyección lateral, las opacidades focales se van a observar de esta manera, de manera muy nítida. Y en algunos casos hay una disminución de la opacidad focal en forma tenue, que también se puede ver en este caso, en una placa y un tenue aumento de densidad difuso también, como en este caso, de tal manera que se va viendo lesiones sugestivas de COVID en una placa lateral con un aumento de la densidad en forma difusa, que se puede ir corroborando poco a poco cuando se va a hacer seguimiento del paciente desde etapas, y para eso hay que comprender un poco la clínica del COVID. Si bien se está aprendiendo, todo el área del personal de salud en el mundo entero está aprendiendo lo que está ocurriendo con el comportamiento del virus del SARS-CoV-2 y de sus variantes. Ya existen estos pequeños protocolos que así se los está confeccionando para ir viendo lesiones sugestivas de COVID, entre los cuales encontramos este patrón intersticial focal que también es muy típico del COVID, lo mismo que los patrones alveolo intersticiales que se aplican en los campos pulmonares y que son sugestivas a COVID-19, al igual que la consolidación, que son áreas radiolúcidas que se presentan en los campos pulmonares, ¿no? Generalmente, en una lateral también es posible observarlas de mejor manera, en una placa lateral de tórax, para ver la consolidación que puede darse, porque si bien sabemos que existe una neumonía por diferentes variantes del COVID, existen algunas diferencias entre las variantes. Si tomamos como general que para diferenciarla entre una patología respiratoria no COVID y patología COVID, entre los cuales también estamos viendo algunas adenopatías que se van a observar en la placa anteroposterior y también en la placa lateral, y los derrames pleurales que también son no sugestivas de COVID, que pueden darse por otras causas que no son precisamente por el virus del SARS-CoV-2. El derrame pleural puede ser secundario a otras patologías que no vamos a entrar en mayor detalle, sí, porque ahora estamos hablando justamente del tema de las lesiones que son más específicas para COVID. Los nódulos pulmonares también no son sugestivos de COVID-19, que pueden ser dados por otras patologías pulmonares. Los nódulos pulmonares que pueden ser de diferente tamaño, con zonas circunscritas, redondeadas, de diferente localización a nivel de ambos hemitórax, y que no representan una patología que puede hablarnos de COVID o nos puede hacer sospechar del COVID. Entonces, normalmente el informe debe ir con una diferenciación en lo que es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, los campos pulmonares, definir las lesiones, si son únicas o múltiples, indicar la localización, distribución de las lesiones. También se debe hacer hincapié en que debe ser un informe mucho más minucioso para especificar la zona anatómica en la cual se encuentran las lesiones e indicar si existe predominancia de alguna localización, por ejemplo, si es bilateral, de predominio derecho, izquierdo, o si es unilateral, con múltiples lesiones, o son lesiones unilaterales, y el campo en el que van a predominar. Para la afectación se debe continuar siempre en el contexto analítico, clínico adecuado, es decir, siempre con correlación con la parte clínica, y para esto hay que comprender un poco las etapas de la enfermedad de acuerdo a este tiempo en el cual nos vemos desarrollando la pandemia, donde vemos que
definitivamente se puede hacer un seguimiento, por una parte, por imágenes y por otra parte, el seguimiento clínico a estos pacientes que sí tienen alguna afección, una sospecha de COVID desde el punto de vista laboratorial. Entonces, va a llegar un momento en que se va a hacer una conclusión del informe que puede ser compatible, altamente sugestivo de COVID-19, con afectación unibilateral, con lesiones de todo tipo, de predominio periférico, con una certeza prácticamente absoluta de que sí nos encontramos frente a un paciente COVID, o podemos encontrar otras conclusiones del informe en el cual encontramos sospechoso de COVID, pero con menor cantidad de lesiones, con alta probabilidad. Lo vamos a catalogar también no concluyente de COVID, ya sea por el aspecto localización de las lesiones o por la presencia de otros agentes patógenos u otras entidades infecciosas que pueden dar el patrón que estamos viendo, o no sugestivo de COVID en algunos casos, o diagnóstico alternativo, y normal si hallamos sin hallazgos relevantes que puede darnos un paciente que está alejado de la afección del COVID. Entonces, para valorar el ingreso a lo que es las unidades de terapia intensiva, se ha estipulado un protocolo que se está realizando en Europa y que se ha tomado muy en cuenta para lo que son la parte del cuerpo del informe radiológico, que es el que está en pantalla, ¿no? De donde se van categorizando de acuerdo al pulmón, a las zonas, utilizando un equipo portátil de radiografía o un equipo analógico, previa desinfección y utilización de todos los elementos de bioseguridad para realizar el informe radiológico. Entonces vamos a encontrar placas como la que se ve en pantalla, que es una placa altamente sugestiva de COVID-19 con un patrón alveolo intersticial afectando a 3 campos pulmonares, con una escala que va de la denominada ERVI5, como la que podemos ver en la misma en forma lateral. Entonces se trata de un patrón altamente sugestivo de COVID-19, de características alveolo intersticiales, afectando a los 3 campos pulmonares. Lo mismo para ir catalogando un ERVI1 que solamente es sugestivo o sospechoso de COVID-19 de acuerdo a la clínica, con un aumento de la densidad en campo inferior derecho, probablemente en línea media, opacidad del segmento posterior del lóbulo inferior derecho. De tal manera que mientras más específicos seamos en el informe, vamos a encontrar mayores luces con la compatibilidad con la clínica correspondiente. De tal manera que es importante ver un panorama más amplio y poder encontrar congruencias con la parte clínica de la enfermedad del COVID y hacer un seguimiento, ya sea por radiografías que normalmente se realizan en el medio local, en Bolivia específicamente. Se hace bastante uso de todavía las radiografías, las placas radiográficas en el área rural de nuestro país, donde encontramos unidades que son las que se van a utilizar específicamente para el área de diagnóstico radiográfico. De tal manera que en otras unidades también se tiene que recurrir a lo que es el capítulo de las tomografías computadas para COVID-19, que vamos a continuación a indicarles, y vamos a tratar cuáles son las indicaciones de la tomografía de tórax cuando necesitamos aclarar una radiografía de tórax que no está muy clara, o cuando necesitamos estratificar neoplasias pulmonares, esofágicas, la detección de metástasis en neoplasias malignas, evaluación de nódulos pulmonares, sospecha de masas mediastínicas, sospecha de embolia pulmonar, evaluación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sospecha de tumores o empiema pleurales, la determinación de causas de hemoptisis, como en el caso de las bronquiectasias, y aspiraciones percutáneas guiadas por tomografía de masas pulmonares mediastínicas o derrames pleurales para el control de la tomografía, en el control de la tomografía.
Y si hacemos un recuento ya de antemano, vamos a encontrar hallazgos imaginológicos en lo que es el hallazgo en tomografías de tórax versus la relación que existe con lo que es, por ejemplo, la RT-PCR, que es un estudio más específico de lo que significa la parte laboratorial para el COVID. Entonces, existe una relación que se la ha hecho y este es un cuadro que se ha efectuado por algunas otras entidades universitarias que han dado igual un reporte de la relación que existe entre lo que es la tomografía de tórax en relación con la PCR, que es una prueba similar al antígeno nasal que se utiliza para la detección laboratorial del COVID-19. De tal manera que existe una relación directa entre lo que es la sensibilidad y la especificidad que tiene, que va de un 60 a 71% de la PCR en relación al 97% de la sensibilidad que había tenido la tomografía computada en relación, vale decir que es bastante sensible, con una especificidad bastante baja, la tomografía de solo un 25% y un 68% de exactitud en cuanto a los tiempos de procesamiento en relación a la PCR, de tal manera que existe una correlación para los hallazgos según el progreso de la enfermedad. De tal manera que encontramos, por ejemplo, en el cuadro, que en la etapa temprana, entre 4 y 5 días, existe una opacidad en vidrio esmerilado. En una etapa posterior va a existir opacidad, la misma opacidad en vidrio esmerilado, más un patrón en empedrado y áreas de consolidación. En esta etapa abarca aproximadamente de 5 a 8 días posteriores a la primera etapa. Y en una tercera etapa vamos a encontrar, además de consolidaciones, bandas parenquimatosas residuales que son observadas en esta etapa antepenúltima, a lo que constituye la etapa de absorción ya finalizando o en el post-COVID, donde hay opacidad en vidrio esmerilado extenso y además existe una consolidación que va reabsorbiéndose. De tal manera que en el cuadro superior izquierdo podemos observar en una compaginación de qué es lo que las lesiones más frecuentes de los hallazgos de tomografía de tórax más frecuentes en relación a las menos frecuentes. Por ejemplo, dentro de las más frecuentes hay opacidad de vidrio esmerilado, hay consolidaciones, hay un patrón reticular, patrón empedrado, así se denomina. Puede existir broncograma aéreo, un engrosamiento septal, engrosamiento de paredes bronquiales y engrosamientos pleurales. Y menos frecuentemente encontramos fibrosis pulmonar, engrosamientos vasculares, líneas subpleurales, signos de burbuja de aire o la presencia de nódulos o la presencia del signo del halo o el halo invertido y linfoadenopatías y derrames pleurales que son menos frecuentes, como ya habíamos hablado, y todo esto tiene relación con los hallazgos histopatológicos, no solamente la relación que existe la tomografía con la prueba PCR, que es de índole laboratorial, sino también con los hallazgos anatomopatológicos o histopatológicos que nos van a orientar sobre si tenemos la presencia de un paciente COVID positivo cuando estamos justamente tratando un paciente que está con sospecha. Y vamos a recurrir a un estudio que se había realizado en Europa que habla del papel de la tomografía en la evaluación de los pacientes con sintomatología asociada a COVID-19. Esto lo habían realizado hace algunos meses atrás, para ser más específicos, en Europa, donde en los exámenes radiológicos y tomográficos habían realizado un estudio de más de 1,000 pacientes publicando este estudio en una revista de radiología, de tal manera que la tomografía computada de tórax había superado las pruebas de laboratorio en el diagnóstico de nuevas enfermedades por COVID-19. Y si bien la radiografía es muy importante, también habían
demostrado que las asimetrías y opacidades pueden mostrar un predominio bilateral inferior y periférico con una visualización a los 10 a 12 días desde la aparición de los síntomas. De tal manera que se plantearon este esquema de la placa radiográfica y el papel de la tomografía en estos pacientes. De tal manera que realizando diversos cortes y compaginando lo que es la radiografía con la tomografía, se había llegado a estas conclusiones, especialmente el valor que tiene radiológicamente en la evolución de esta enfermedad cuando hablamos de complicaciones o respuestas que normalmente tienen que darse, ¿no? Entonces, de tal manera que todo esto es muy importante para entender justamente el progreso de la enfermedad. De tal manera que debemos encontrar estas valoraciones donde nos hablan del diagnóstico, el manejo de las complicaciones, la gravedad y el seguimiento de la patología. Entonces, la radiografía y la tomografía han adquirido un papel predominante según este estudio en artículos que se habían publicado en revistas específicas, y se habla, como decíamos al principio, que la tomografía tiene una sensibilidad del 88% en relación a solamente el 59% de la RT-PCR, lo que había sugerido que puede ser utilizada como un método diagnóstico temprano para la hospitalización y aislamiento de pacientes COVID positivos. Y se había visto que en otros artículos también se había utilizado un tamizaje de lo que es la sensibilidad de la tomografía en comparación con la PCR en pacientes con características clínicas y epidemiológicas sugestivas de SARS-CoV-2, particularmente en casos con prueba negativa. De tal manera que de manera general se había tomado lo que les habíamos hablado al principio, las opacidades en vidrio esmerilado, las áreas de consolidación, opacidades lineales, engrosamientos de paredes bronquiales y otros signos como el patrón adoquinado o los signos de halo invertido que también aparecen en estos pacientes. Estos hallazgos combinados con una distribución periférica posterior y bilateral ayudan a caracterizar esta neumonía frente a neumonías virales. Y hablamos de que sí existe procesos neumónicos cuando hablamos de una neumonía viral teóricamente con lo que es el virus del SARS-CoV-2. Entonces, acá vemos un cuadro que habla del papel de la tomografía en la evaluación de pacientes, donde vemos de una catalogación del tipo 1 al tipo 6, donde vemos áreas homogéneas, heterogéneas y mixtas en una clasificación que se llama la clasificación Suzuki para la parte de la tomografía. Entonces, todos estos van a concatenar lo que significa un protocolo que se está utilizando actualmente para ir de acuerdo a estas publicaciones. Habían podido observar que 5 al 15% de los pacientes ocurren con tromboembolia pulmonar, coagulación intravascular diseminada, microangiopatías trombóticas pulmonares, todas cursando con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y hay que tomar en cuenta el diagnóstico diferencial y pensar en todas ellas. De manera que se ha adquirido un protocolo que en realidad se lo va a especificar en un cuadrito que es el que ya empezamos a ver en estos escenarios para casos positivos donde existe una PCR del 59% de sensibilidad y una tomografía con el 88% de sensibilidad, y de manera que se van considerando estos casos de acuerdo al cuadro que vamos viendo, ¿no? Un 42% de los casos habían presentado una mejoría radiológica por tomografía antes que por la PCR. El hecho de tener la clasificación CODRADS, que es la que se utiliza actualmente como papel de la tomografía en la evaluación de pacientes,
simplemente es para ir relacionando algunos casos clínicos con lo que son justamente los pacientes en diferentes etapas de la enfermedad del COVID, independientemente de la cepa. Entonces, inclusive hablamos de neumotórax espontáneo secundario en enfermos con SARS-CoV-2, que existe eh, secundario en enfermos de SARS-CoV-2, donde podemos observar algunas direcciones para poder indagar y poder revisar algunos artículos. De tal manera que en el CORAT-3 también vamos a ver estas características donde lo catalogamos como indeterminado para COVID-19. Y en el CORAT-4 vamos a ver imágenes como esta, que constituye un posible COVID. Entonces, todo esto va siempre con la producción de imágenes tomográficas, donde hay el posible COVID y donde la sociedad holandesa en su momento había desarrollado esta catalogación o este protocolo de los CORAT basándose en esfuerzos de estandarización, donde evalúan la sospecha de compromiso pulmonar por COVID en una escala de 1 al 5. El 1 es el leve y el 5 es el más sospechoso, en un data system que es un esquema de evaluación categórica para la tomografía de tórax en pacientes con sospecha, que representa el nivel de compromiso pulmonar. Y todo se va a desalojar en lo que es esto, ¿no? Que es el papel de la tomografía en la evaluación de pacientes con CORAT, es decir, el nivel de sospecha de infección de COVID-19 que va del CORAT-1 al CORAT-6, donde vemos nulo con anormalidades no infecciosas, bajo con anormalidades relacionadas con infecciones diferentes al COVID, indeterminado, con anormalidades imprecisas, alto con alta sospecha de COVID, muy alto con patrones típicos de COVID-19 y un CORAT-6 que es directamente un PCR positivo, ¿no? De tal manera que vamos a encontrar imágenes como la que se ven en pantalla con un CORAT-5, que es un caso clínico también, que da imágenes confluentes, para afectación bilateral, con lesiones multifocales de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, despulido, así se llama, y patrones de consolidación con COVID-19 positivo. Acá las imágenes típicas ya de un daño más severo, con un CORAT-6, que ya constituyen posible, ya con la presencia de algunas alteraciones con cardiomegalia, ya sospechosos de sobrecarga hídrica, lo que es un patrón mixto, resultando un COVID-19 positivo. De tal manera que todo esto concluye también otros estudios de que la tomografía no debe usarse para detectar como una prueba de primera línea para diagnosticar el COVID-19, si bien es muy útil, tiene una sensibilidad en su momento con el estudio que habían realizado en Europa. Actualmente se sabe de que puede existir pacientes asintomáticos que no cursan con síntomas clínicos, pero que sí son positivos para COVID, que no tienen un reporte positivo en la radiografía y en la tomografía de lesiones broncopulmonares en ambos campos pulmonares, de tal manera que puede existir un paciente asintomático que no revele y que no sea posible la detección de esta escala en la tomografía, pero sí presenta una sintomatología o no presenta sintomatología para COVID, es decir, es asintomático, o puede presentar síntomas, presentar una florida clínica, pero no llega a producir lesiones visibles en los estudios de radiografía y de tomografía. Entonces, se sigue hablando de lo que significa justamente las cepas y en qué medida la inmunización afecta a determinada cepa y
y cómo se ven las lesiones en el caso de los pacientes que han tenido inmunización versus los que no han sido vacunados. Ahora se habla bastante y ahora vamos a ver un caso que hemos podido observar de una paciente que aproximadamente de 30 años que sí había tenido sintomatología florida, cursando con fiebre, dificultad respiratoria de varios días de evolución, fiebre intermitente, alta, tos improductiva, y había tenido alguna medicación y se le había realizado y algún colega nos había colaborado con esta tomografía, que es la que se ve cuando ya tiene un daño bastante importante en el parénquima pulmonar, y es así como se ve una toma en la tomografía de una paciente que sí es positiva para COVID-19. Bueno, de tal manera que si vamos a la segunda parte, vamos a ver cómo se veía esos pulmones. Entonces, hablamos de lo que es la tomografía de tórax, y es así como se ve una tomografía en tiempo real, cuando se ven las lesiones con zonas bastante comprometidas en ambos campos pulmonares, ¿no? Eso se había visto especialmente en la segunda y tercera ola, especialmente en la tercera ola, donde se ha tenido estos casos en cantidades. Y el panorama se tornaba muy complicado, siendo que es un panorama bastante amplio, y se entra a lo que es la ultrasonografía pulmonar para COVID-19, que es el sinónimo de lo que significa la ecografía en COVID-19. Cuando hablamos de ecografía para COVID-19, necesariamente nos vamos a referir a lo que es el gran capítulo de lo que se está haciendo en investigaciones y el complemento que tiene esta área de lo que es la ultrasonografía para complementar estudios, ya sea de radiografía o de tomografía, siendo bastante específico. Pero antes debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la bioseguridad para COVID-19, y les he traído un artículo de la Sociedad Española que habla sobre el tema de la bioseguridad para ecografías de COVID-19. Entonces, habían emitido este artículo aproximadamente hace un par de años atrás, justamente cuando ya habían avanzado unos meses de la pandemia del COVID en Europa, y decidieron publicar este artículo que está de la Sociedad Española, y indica textualmente que como norma general en pacientes con sospecha clínica de infección en la tomografía y la ecografía, para que sean equiparables, debe priorizarse la tomografía mientras dura la infección. Esto no se va a aplicar a pacientes pediátricos o pacientes jóvenes. En cualquier paciente se recomienda posponer en aquellas exploraciones que puedan ser demoradas. Se deben establecer circuitos para pacientes con sospecha y diagnóstico de infección, y aquellos que no lo tengan, obtención de ecografía en pacientes sin sospecha de COVID-19. Se debe reducir al mínimo el número de personas en la habitación de la exploración, y los integrantes del gabinete, ya sean los pacientes o los operadores, si hay más de uno, deben llevar una mascarilla, una KN95 y guantes de protección como mínimo. Obviamente, se recomienda que el paciente también lleve una mascarilla para mayor seguridad. En el peor de los casos, se recomienda también un protector del teclado para facilitar la limpieza. Se recomienda usar la bata, que puede ser para protección de equipo, protección personal,
Y al finalizar cada exploración se debe realizar un lavado cuidadoso de las manos y una desinfección de la sonda y los botones del equipo. Se usará no se debe utilizar, es decir, sin la desinfección correspondiente, salvo los casos en que deba realizarse pacientes ingresados en unidades o terapia intensiva, en el que se usará un equipo específico para la zona no estéril. De manera que los colegas radiólogos que realizan la exploración van a utilizar, y todo el personal, no solamente el personal especializado, sino todo el personal que hace uso del equipo ecográfico para realizar la exploración utilizando el equipo de protección personal. De tal manera que se debe desechar el material y el personal interviniente se debe utilizar estos procedimientos de entrada y realización de la ecografía. Siempre en la sala de exploración con equipo de protección personal y con la correspondiente desinfección del equipo. Se ha hablado bastante del amonio cuaternario, como ya habíamos visto, y se va a colocar de esta manera y utilizando todo el equipo de protección. Para los pacientes infectados se va a utilizar un equipo específico, evitando usarlo en pacientes no infectados, de tal manera que va a ser en áreas COVID y en áreas no COVID para el área de imágenes de igual manera. El procedimiento de colocación y retirada del equipo de lavado de manos se debe realizar como ya es habitual, y conveniente realizar una secuencia de entrenamiento de colocación y retiro de los equipos de protección frontal, todo lo que se tiene mediante lo que hemos visto al principio. Esto ha sido extractado en la pandemia de COVID-19, elaborado por la Sociedad Española de Ecografía, que es la ecografía de investigación, que en realidad ya está protocolizado y se refiere a la ecografía pulmonar en COVID-19, que es una técnica de alta sensibilidad y especificidad para evaluar enfermedades intersticiales, pleurales, consolidaciones subpleurales. Varios reportes han señalado su valor en el diagnóstico temprano, el monitoreo y la evaluación de la neumonía COVID-19. Realizar gráficos que sugieran una neumonía por COVID-19. Se debe revisar la propuesta de protocolos, la utilidad y las conclusiones de los mismos, siendo que la técnica es como la que se ve en pantalla, utilizando algunos traductores en las 6 regiones del emitor, utilizando un operador que va a estar con el equipo de protección personal, y se debe realizar la desinfección del equipo como ya es habitual. Entonces, siempre con mascarilla la N95 de preferencia, utilizaron un equipo, de tal manera que vamos a encontrar algunos signos en el parénquima pulmonar no visible o cuando es patológico, y menor líneas que efectúan las pleuras en la línea pleural, que es menor a 1 milímetro, viendo, por ejemplo, este signo que se conoce con el nombre de signo del murciélago. De tal manera que en las líneas A son líneas horizontales paralelas a las líneas pleurales y están separadas por intervalos regulares. Las líneas B, que es un artefacto en cola de cometa, así se llama, son líneas hiperecogénicas bien definidas, que borran las líneas A y se mueven con el deslizamiento pulmonar y representan zonas de edema o fibrosis de los septos interlobulares, que son normales en zonas inferiores de las regiones pulmonares, mayor o igual a 3 líneas, es decir, las líneas mayor a 3 son patológicas. Pulmonar en modo M,
con el signo del reloj de arena de la derecha. Entonces, esto está siguiendo una secuencia con el signo del punto pulmonar, que evalúa la ecografía pulmonar con signos de neumotórax, efusión pleural, consolidaciones de neumonía y síndrome de alveolos intersticiales con algunos de los signos. Los hallazgos ecográficos en neumonía están dados por engrosamiento de la pleura, las consolidaciones, pequeñas áreas multifocales, y presencia de líneas A durante la fase de recuperación y donde las efusiones pleurales son raras. Entonces vamos a ver desde leves y las líneas B, que en el izquierdo es de líneas dispersas, el signo de la cascada con líneas B y el signo del pulmón blanco en la ecografía de la derecha en relación a su severidad. Lo mismo para ver los signos de neumonía con COVID-19. Y también haciendo uso del Doppler, los principales de líneas B, consolidaciones, ausencia del flujo, de manera para ver el correspondiente. Un engrosamiento de la línea pleural. Si en la tomografía vemos granos en vidrio esmerilado y efusión, son las líneas B, que pueden ser de diferentes características, como la sombra pulmonar infiltrante, que son confluentes en la ecografía. Consolidaciones subpleurales, en pequeñas consolidaciones en la ecografía, una translobar en la tomografía nos da una consolidación no translobar y translobar puede ser una de las dos. En la efusión pleural es rara en la tomografía y también en la ecografía. En la tomografía, más de 2 lóbulos afectados y en la ecografía solo distribución multilobular de anormalidades. Y es negativo o imágenes atípicas en fase muy temprana de la enfermedad, siendo que la ecografía tiene la virtud de localizar líneas B, cuya característica principal es que aparecen en fase temprana y moderada, al igual que las líneas A en fase evolutiva de convalescencia, es decir, en un post-COVID. Estos datos son importantes para hacer una correlación entre la tomografía y la ecografía. Y los resumen de hallazgos ecográficos, engrosamientos pleurales, las líneas B y áreas de consolidación que también son visibles. De tal manera que se ven de acuerdo a la evolución de la enfermedad hasta la remisión desde el día 7 hasta pasando por el día 14 y a donde aparecen las líneas A en el día 21. De manera que en la estandarización de la ecografía en COVID-19 debe haber un puntaje de 0 hasta el 3 con líneas pleurales continuas de las líneas A, un puntaje de 1 con líneas B, un puntaje 2 con disrupción de la línea pleural, pequeñas áreas de consolidación, o sea, las líneas B, y el puntaje 3, que es 3 que nos va a dar consolidaciones y pulmón prácticamente que ha tomado una gran cantidad del área pulmonar. Entonces, en la estandarización se ve un score 1, que es así como se hacen las tomas en las figuras, un score 1, como se puede ver. El score 2, a continuación, con zonas de disrupción de la línea pleural, como se ve con la flecha amarilla, y pequeñas áreas de consolidación, como son las líneas B.
Posteriormente el SCORE 3 con zonas de consolidaciones grandes y el pulmón prácticamente radiolúcido o hiperecogénico en este caso. Y nos va a dar la ecografía, esta propuesta de acuerdo a los hallazgos ecográficos y correlacionando con la saturación de oxígeno, que nos va a dar la posibilidad de que el paciente vaya a control intradomiciliario o a zonas de internación hospitalaria para COVID. Y la utilidad de la ecografía en estos casos va a dar un triaje que se va a dar al principio, la disponibilidad de tener centros sin tomografía, si esta va a ser portátil, si se va a realizar un seguimiento de la enfermedad y el monitoreo a través de ecógrafos inalámbricos inclusive. De tal manera que en las conclusiones se ha determinado reconocer los criterios como engrosamiento pleural, la aparición de las líneas B de consolidación. Se sabe que la ecografía pulmonar es un examen accesible, rápido, portátil e inocuo y es una gran alternativa en nuestros centros asistenciales de ayuda en el triaje y la evolución del COVID-19. Y esto nos da un panorama mucho más alentador para el diagnóstico correspondiente. De tal manera que vamos a ir viendo y ahora vamos a entrar en otro aspecto que tiene que ver con la charla del día de hoy, que se refiere, sin lugar a dudas, a la presencia de la parte estadística y para hacer alguna revisión que se ha presentado en su momento, ya para entrar en la parte final de la conferencia, con lo que es un trabajo de investigación que había realizado el ingeniero Alberto Telán el 22 de julio de este año, en colaboración con el Comité Científico de lo que es el COVID, y donde podemos ver la incidencia del COVID en su momento, de acuerdo a la época, en cuanto al avance del tiempo, por departamentos y haciendo una incidencia a nivel mundial en esa temporada. Podemos ver cuál era la incidencia de la variable del desarrollo del COVID y lo mismo para encontrar los decesos que en su momento fueron, de acuerdo al tiempo, fueron avanzando, constituyendo una tasa alta de mortalidad en nuestro medio, en el medio de Bolivia, constituyendo en su momento, en la tercera ola, una alta tasa de mortalidad que había hecho que en nuestro país, Bolivia, esté entre los países de más alta tasa de mortalidad, especialmente en el área del personal de salud que había sido contagiado. En su momento llegamos a ser el segundo país detrás de Venezuela en tener la más alta tasa de mortalidad en el personal de salud, cosa que ha cambiado paulatinamente conforme al avance de la pandemia. Aquí hay algunos cuadros que se habían presentado para el tema de los decesos, tomando en cuenta el inicio y la finalización de las cuarentenas por estaciones. De tal manera que este es un trabajo bastante interesante que se lo ha publicado en su momento. Y también vamos a mostrar algunos cuadritos que tienen que ver con los reportes del Ministerio de Salud, donde este es el último, por ejemplo, que se ha efectuado con el área de lo que son la vacunación, es decir, la inmunización, con la cantidad de estadística de total de vacunados en primeras y segundas dosis, en las segundas dosis, que se había efectuado hasta el día de ayer, 24 de septiembre, por departamentos, de tal manera que esta información es un reporte de vacunación hasta segundas dosis, tomando en cuenta las vacunas que son para segundas dosis. Y vamos a recurrir a algunos cuadros del Ministerio de Salud
que muestran el trabajo de brigadas de respuesta rápida por departamento que también se había realizado específicamente a nivel nacional. Esta es una publicación del Ministerio de Salud que ha sido efectuada el 30 de agosto del 2021 que nos muestra el trabajo de brigadas con lo que es la respuesta de casos reportados, referidos, fallecidos, etcétera. Todo esto es un trabajo que queremos mostrarlo porque se trata de algo de estadística que nos va a mostrar que justamente la tasa de letalidad total había sido en su momento, estamos hablando del 30 de agosto del 2021, en una tasa de letalidad del 3.8%. En la primera ola se había tenido una tasa del 6.2%, en la segunda del 2.6% y la tercera ola con un 2.8% de letalidad. De tal manera que la tasa de letalidad total había avanzado hasta casi el 4% de tasa de letalidad en su momento. Estamos hablando del corte que corresponde al 30 de agosto del 2021. De tal manera que si hablamos de inmunización, aquí hay algunos datos que van con la parte estadística de primeras, segundas y terceras, primeras y segundas dosis y casos de vacunaciones de dosis únicas, con un total de vacunados en esa fecha, el 30 de agosto, de primeras dosis, como se ve en pantalla con estos términos numéricos que nos orientan un poco sobre cómo está avanzando o cómo estaba avanzando el tema de la vacunación por departamento, nicho ecológico y ola al 30 de agosto del 2021. Acá está el caso, esto es, repito, la fuente, el Ministerio de Salud de Bolivia, donde se tiene reportado y se tiene esta estadística total de los casos de primera, segunda y de la tercera ola. Y algunas otras estadísticas como la que se ve en pantalla con casos de COVID-19 por olas y la tasa de crecimiento por semana epidemiológica de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Esto también se hace de manera rutinaria en el ámbito de la epidemiología. Solamente lo vamos a verificar para no entrar en mayores detalles y verificar los pronósticos para el país, donde también existe una interrelación directa con lo que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia para el pronóstico que se tiene, los de casos pronosticados, que como se ve acá en al final del esquema o del gráfico, muestran los casos que van a ya ir en franco descenso. De tal manera que es importante estos casos que se ha presentado o este estudio que habitualmente y rutinariamente va publicando también entidades del área de salud que tienen que ver con el área de epidemiología. Como en este caso, que al 30 de agosto se habían detectado esta cantidad de casos nuevos con un acumulado total y donde existen apenas solo 2 decesos y nos muestran el descenso de la tercera ola. Entonces, esto se realiza en departamentos, como en el caso de Santa Cruz, donde existe este descenso. Lo mismo acá para las semanas epidemiológicas, de acuerdo a las semanas que van en franca evolución, y van analizando el descenso que se realiza en este estudio del área del pronóstico para departamentos, por departamentos. En el caso de Beni, y este es el cuadro que corresponde al departamento de Pando también. De tal manera que el de Cochabamba va a presentar este pronóstico de acuerdo a su reporte, y lo mismo para Chuquisaca, donde había existido esta curva que hace el pronóstico para Chuquisaca. De tal manera que todos los departamentos, como el caso de Tarija, presentan su reporte y su pronóstico. Lo mismo para el departamento de La Paz, que muestra esta curva, y el departamento de Potosí de igual manera.
y lo mismo para el departamento de Oruro, donde muestra estas características. De tal manera que la tasa de incidencia marca la carga de la enfermedad en una población por 100.000 habitantes, donde para el 30 de agosto, es decir, hace poco tiempo, Tarija había sido el departamento con mayor tasa de incidencia en la primera ola y Santa Cruz en la segunda ola, constituyendo que Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro han sido los departamentos de mayor tasa de incidencia en la tercera ola. Así como se ve en la estadística, nos brindan los números fríos, lo que está ocurriendo a nivel nacional o lo que había ocurrido. De tal manera que también la tasa de mortalidad en la primera ola, en la segunda y en la tercera, muestran la cantidad de decesos, que es en realidad el concepto, la tasa de mortalidad, la proporción de defunciones registradas con respecto a la población total, donde Santa Cruz y Pando tienen la tasa de mortalidad más alta en la primera ola, Tarija y Oruro en la segunda ola, Oruro y Chuquisaca y Beni en la tercera ola, de tal manera que estos cuadros nos muestran también la tasa de letalidad que mide los fallecidos por la enfermedad del COVID-19. En la primera ola, Santa Cruz y Cochabamba tuvieron la mayor tasa de letalidad. En la segunda ola, Oruro y Pando. En la tercera ola, Oruro, Beni, Potosí, Chuquisaca. De tal manera que en la primera ola la tasa de letalidad promedio del país fue de 6.2%, mientras que la de la segunda ola bajó a un 2.6% y la tercera ola a un término similar de 2.8%. Estos datos de la fuente del Ministerio de Salud de Bolivia. Y cuando hablamos de vacunación, también hay un pequeño reporte, un pequeño cuadro donde se ven la distribución de uso de vacunas por departamento al 30 de agosto de 2021, con dosis totales aplicadas, el porcentaje de dosis aplicadas y el porcentaje de dosis que restan todavía por aplicar en el país. Por departamentos, solamente para ver qué departamentos tienen en un juego estadístico, cuáles son las que tienen mayor porcentaje de primeras dosis en relación a segundas dosis, etcétera, que constituyen los cuadros estadísticos de las vacunas aplicadas, por ejemplo, con segundas dosis por departamento en el país. Todo esto va a permitir realizar análisis en el futuro en respecto a lo que son la inmunización y la importancia que tienen las vacunas. Nosotros somos de una contextura pro vacunas, de tal manera que consideramos importante debido a que en determinado momento las vacunas están evitando que se produzcan mayores complicaciones en cuanto a la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, la tasa de incidencia general de infectados por COVID, de acuerdo a los reportes que se tienen. Entonces, se ha hablado bastante del virus y de la capa de proteína Spike que envuelve al virus, y se ha hablado en algunas otras noticias que también hemos tenido oportunidad de ver, de que prácticamente es el responsable de la patología, del desencadenamiento de la patología, la proteína Spike. Y como ya es sabido, ha sido elaborado en un laboratorio que originalmente se encontraba en los Estados Unidos y que había migrado a la ciudad de Wuhan, en China, con el resultado de la expansión de una epidemia en una pandemia, como ya es conocido. Y entonces hablamos de lo que son las vacunas anti-COVID contra lo que viene ahora, que se llama la variante Delta, que nada más que es una mutación que está sufriendo el virus en la capa de la proteína Spike y que le va a dar ciertas características como ya es conocida. De tal manera que se habla de qué tan efectivas son las vacunas contra la variante Delta. Por ejemplo, en este cuadro que viene de fuente de la revista New England Journal of Medicine,
que habla de las vacunas como la Pfizer, que sería un 88% de efectividad con 2 dosis de la Pfizer y 36% con una dosis, según algunas referencias que tienen en algunos estudios que habían realizado en otros países, que estos cuadros están publicados en las revistas mencionadas. En el caso de la AstraZeneca, tiene un 30% con una dosis y un 67% con 2 dosis, de tal manera que la Sputnik tiene un 90% de efectividad contra la variante Delta con 2 dosis. La vacuna Moderna es efectiva con un porcentaje no dilucidado al momento. La Johnson Johnson con un 33% de efectividad contra la variante Delta en dosis única. Y no se tienen estudios sobre la Sinovac y la CanSino, que son otras marcas de vacunas en lo que se refiere a qué tan efectivas son las vacunas contra la variante Delta. Y de modo general, la protección contra la variante viene, como habíamos hablado, la Sputnik B en un porcentaje mayor al 90% según lo que se tiene. En el caso de evitar hospitalización es otro parámetro que se utiliza, y la efectividad contra los síntomas leves en estos porcentajes, como se ve de acuerdo a la vacuna, tratándose de la Pfizer, la Janssen, la AstraZeneca, la Moderna y la Sputnik, donde no hay mayores datos de la Sputnik 5 o la Sputnik B, mejor dicho, en cuanto a la columna que se refiere a la efectividad para evitar la hospitalización y contra los síntomas leves en el caso de la vacunación. Entonces, en el contexto de Latinoamérica se habían visto las nuevas variantes, que son las que están las variantes denominadas gamma, delta, lambda, alfa y otras cepas que han ido acaparando de acuerdo a lugares como continentes, como el caso de Asia, Europa. En el caso de Latinoamérica, específicamente la variante Delta, que como ven, ha abarcado el 100% de Perú. En el caso de Brasil, la variante, la P1, México, como se puede ver en pantalla, de acuerdo a estos datos que van cerca al 70% o mayores al 70% de afectación. En el caso de Chile, cerca o mayor al 60%, Colombia en un 40% y Ecuador en un porcentaje un poco menor al de Colombia. Estos datos hasta el 8 de julio del 2021, según esta fuente que había visto las variantes de la COVID-19 más comunes en Latinoamérica. Y se habla bastante de lo que es este cuadro, que también está publicado por la organización World Health, que habla de el Guillain-Barré, que es un síndrome que producen algunas vacunas en menor porcentaje, en menor grado, que se había realizado hasta en un estudio reciente, el 20 de septiembre de 2021, que habla de el síndrome de Guillain-Barré, que es de orden de un accidente neurovascular, que donde no se ha visto mayor relación con la vacunación. En algunos casos se ha visto el síndrome de Guillain-Barré con otras causas donde se había incluido al COVID-19, y se sabe que, de acuerdo a este cuadro, que los beneficios de las vacunas anti-COVID son mayores y que van a evitar que se produzcan estos casos de Guillain-Barré que esporádicamente se han producido en determinada vacuna. De tal manera que todo esto todavía constituye algunos ámbitos de investigación que es interesante abordarlos, por lo menos de manera panorámica, para ir viendo estos aspectos del COVID-19 y las correspondientes inmunizaciones que se tienen
en el ámbito de lo que es el COVID-19. Bueno, eso es lo que en realidad quería comentarles un poco respecto a lo que es el tema del día de hoy sobre imágenes para COVID. Si bien estamos en una etapa de desescalada, estamos viendo de que existan algunos estudios que se realizan en Europa, principalmente en Estados Unidos y en nuestro continente, sin ir muy lejos, en otros países de Sudamérica, para ver el comportamiento de las vacunas y cómo afectan la eficacia y la efectividad que tiene determinada vacuna en relación a determinada cepa. Se habla bastante y a nivel de nuestro país, lo que les comentaba en las diapositivas, sobre la variante Delta y la efectividad que tiene la Sputnik V, que está siendo utilizada bastante en Bolivia. Lo mismo que la Sinopharm, que también ha sido bastante inoculada en el medio nacional, es decir, se ha utilizado bastante para prevenir los casos de COVID, la vacuna china, donde se habla bastante de lo que es, por ejemplo, el refuerzo que tendría que tener de acuerdo al tiempo. Seguramente va a haber otros estudios que van a realizar en el área de inmunología, que es más específica, para ver esto, que es justamente el tema de la inmunidad, en qué tiempo se genera inmunidad de acuerdo a determinada vacuna, cosas más específicas que son ya del área de inmunología y que de manera general no las vamos a explicar en esta charla, debido a que son motivo de otra charla, ¿no? En el tema de inmunología o específicamente. Es bastante lo que se habla respecto a lo que les decía, la parte de que si se generan o no anticuerpos. Se habla, por ejemplo, de que después de haber recibido la segunda dosis de la Sputnik, normalmente se tendría que producir anticuerpos a los 14 días posteriores a la segunda dosis. Y se ha hablado bastante sobre la demora de la segunda dosis, especialmente en Bolivia, es decir, los 90 días que se había estipulado de cómo demora en cuanto a la segunda dosis. Y se ha hablado bastante si es que se llegaron a producir o no los anticuerpos de acuerdo a la explicación que tendrían que dar los fabricantes de las vacunas. No solo en el caso de la Sputnik, sino también en el caso de otras, como el caso de las que son más habituales que están siendo utilizadas en el medio. Si sabemos que la Sinopharm, la Johnson Johnson, que es una vacuna de monodosis, también está siendo utilizada y se la va a utilizar en el caso de vacunaciones a menores de 18 años hasta fin de año, completando lo que es justamente este tema de lo que es los esquemas de vacunación, especialmente en el área rural de Bolivia. Y de esta manera se pueda llegar a mejores puertos con miras a lo que va a ser la variante Delta, que esperemos no llegue a afectar como había afectado la segunda y tercera ola. Personalmente pienso de que con la vacunación se va a hacer bastante, por eso se habla y somos de esa idea de que la cuarta ola va a ser la ola de los no vacunados. La gente que no ha recibido ni primera ni segunda dosis de ninguna de las vacunas va a tener más propensión de contagiarse de la variante Delta, etcétera, que se sabe que es mucho más contagiosa, en porcentaje mucho más agresiva. Y esperemos de que las vacunas en general vayan a contribuir a paliar lo que es justamente el deterioro de la infectación por el COVID. Y bueno, de esta manera lo que se busca es que las determinadas vacunas vayan a cerrar la puerta al ingreso a la variante Delta y que el sistema sanitario pueda prepararse para recibir
los posibles casos que de presentarse se presentarán con menor grado, menor cantidad y menor severidad como los que se habían tenido en una segunda ola. Se ha hablado bastante y estaba viendo un artículo justamente de una doctora de Europa, que no recuerdo, bueno, en realidad el apellido, que sí hablaba sobre los efectos que tienen en forma colateral algunas vacunas, que si bien tienen ciertos efectos que en su momento son esporádicos o leves, en muchos casos han producido algunos efectos secundarios que son bien conocidos, pero que son en menor grado en relación a la cantidad de gente que ha recibido más beneficios. Si ponemos una balanza en general, los beneficios versus los perjuicios de las vacunas, pienso que los beneficios son en mayor grado aceptables, de tal manera que vayan a paliar si el paciente llega a contagiarse o recibe una carga viral bastante alta, va a mejorar su estado de acuerdo a la vacuna que ha recibido. De tal manera que el ser pro vacunas creo que es también positivo y depende de la indagación que se tenga justamente sobre estos aspectos de cómo se había originado el virus. Y se ha hablado bastante sobre que si posee o no posee las partículas de ARN o de RN viral que constituyen la matriz del virus, de tal manera que se habla bastante de que es un virus sintético, que como les decía había sido producido en Wuhan o de la migración de Estados Unidos y que finalmente le dieron una situación en la que se convirtió en una pandemia que no se pudo controlar y que donde las vacunas tienen algún efecto, ya sea de acuerdo a las características de cada vacuna. Esto va a constituir sin duda alguna muchos trabajos de investigación que se van a realizar posteriormente sobre lo que es la inmunización en sí, que es ya específica del área de inmunología y que nosotros solamente vemos a través de algunas publicaciones que tienen que ver con lo que hacemos habitualmente en esto de lo que es ver pacientes en su momento con COVID positivos, decesos por COVID positivos en personal y también en pacientes. Bueno, creo que hemos abarcado el tiempo para la charla y no sé, para que podamos ir a la ronda de preguntas. Buenas noches, doctor Mirko y queridos participantes. Antes que nada, recordarles que la palabra clave es placa 25, todo con mayúsculas y sin espacio. Esta palabra clave va a ser añadida al link de asistencia final que va a ser enviada mediante el chat de ambas plataformas, tanto Zoom como Facebook. Y recordarles que solo va a estar habilitado por 15 minutos. La palabra es placa 25. Bueno, ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas, dando un tiempo de 3 minutos para que todos los participantes realicen sus preguntas hacia el ponente mediante el chat de ambas plataformas. La palabra, por favor, no se escuchó bien. Sí, por favor, no se escuchó. Chicos, buenas noches. Repetirles la palabra clave es placa 25, todo con mayúscula y unido.